Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Después de un corto receso, estamos retomando estos ciclos de presentaciones públicas, comenzando con la del mes de septiembre, que se titula Reencarnación y el despertar espiritual. Comenzamos hoy con reencarnación o ascensión espiritual. La siguiente, el próximo sábado 11 de septiembre, será Entendiendo el karma y la curación espiritual. Y el sábado 18 de septiembre será sobre el despertar a una vibración más elevada. Así que eh, esperamos que puedan participar de todas ellas. Con la presentación del día de hoy queremos reflexionar sobre dos leyes de la vida como son el proceso del nacimiento y la gran oportunidad que ello representa y el proceso de la muerte y sus incógnitas que nos llevan a pensar en temas precisamente como el de hoy sobre la reencarnación. Para comenzar, podemos decir entonces que hay una pregunta que nos asalta con frecuencia, sin importar el movimiento religioso o filosófico que defina nuestras creencias. Y esa pregunta es, ¿qué pasa realmente después de la muerte? ¿Será que todo se diluye y terminamos en la nada? ¿O acaso hay una vida después de la muerte? ¿Hay acaso una morada eterna que nos acogerá bajo circunstancias diferentes dependiendo de si merecemos ser premiados o castigados? No vamos a hablar hoy sobre los conceptos de la reencarnación en las diferentes culturas o civilizaciones, sino que intentaremos, a la luz de la gnosis, comprender el trabajo al que nos invita la escuela espiritual mientras disponemos de esta especie de vehículo que en algún momento perecerá y que, como hemos explicado en algunas charlas anteriores, no es solamente la envoltura material o física que vemos, sino que es una entidad mucho más compleja, la cual quisiéramos explicar un poco más en detalle. Cuando en la escuela espiritual se habla del ser humano, se hace referencia a su manifestación como entidad completa original, como ser humano original, que podemos ver representado en el símbolo de la escuela. Y esta entidad original está compuesta por tres elementos. En primer lugar, por el verdadero ser espiritual universal, que la escuela denomina microcosmos y que está representado aquí por el punto, que es la chispa de espíritu o la rosa. El segundo aspecto es el aspecto de la conciencia que denominamos alma, representado aquí por el triángulo. Por eso se hace referencia al triángulo de la conciencia. Y el tercer elemento es una corporeidad o arquetipo material denominada personalidad, representada aquí por el cuadrado. Por eso se habla del cuadrado de la personalidad. Y esta personalidad va, como dijimos, mucho más allá de la simple forma física que vemos cuando nos miramos al espejo todos los días, pues está compuesta además por otros tres cuerpos de naturaleza más sutil que, aunque están claramente diferenciados, se interpenetran y actúan en conjunto. Así que revisemos los diferentes cuerpos que componen esta personalidad. Tenemos en primer lugar el cuerpo físico, que es aquí la figura de una persona.
este cuerpo físico es la herramienta que nos permite actuar en el mundo físico, en el aquí y ahora. Tenemos en segundo lugar el cuerpo etérico, que es como este guante que sobresale aquí, que rodea a la forma física. Este cuerpo vital es también llamado cuerpo etérico y es el que permite que la estructura biológica asimile los fluidos vitales, que son energías transformadas de materia astral incorporadas a la materia física a través de esta estructura vital. Tenemos en tercer lugar el cuerpo astral, que es este que está aquí representado como un torbellino. Este cuerpo astral es también denominado cuerpo de los deseos o de los sentimientos y es el que a través de los chakras absorbe las energías que dijimos serán transmutadas por el cuerpo vital. Y tenemos en cuarto lugar el cuerpo mental o del pensamiento que nos permite tomar conciencia. Este cuerpo está todavía en formación, por lo que a veces no se habla de cuerpo mental, sino de un poder del pensamiento. Así que después de esto nos preguntamos qué o quién realmente reencarna. Recordemos que dijimos anteriormente que uno de los aspectos del ser humano original es el microcosmos, así que volvamos un poco sobre ello. ¿Y qué es el microcosmos? Podemos decir que es un mundo en miniatura con todas las posibilidades de la manifestación, al igual que el macrocosmos o el cosmos. Es un minutus mundus, como lo llamaron los Rosacruces clásicos. En su interior podemos distinguir de adentro hacia afuera a la personalidad que acabamos de mencionar con sus cuatro cuerpos, el físico, el etérico o vital, el astral o de los deseos y el cuerpo mental o del pensamiento. También vemos un campo, lo que se denomina el campo de respiración. Más hacia afuera vemos unos puntos luminosos, son unos puntos magnéticos que la filosofía de la escuela le denomina lípica, o es lo que se conoce como el ser aural, y es en donde quedan registradas todas las experiencias de las diferentes personalidades. Y por último, cierra un círculo magnético, un campo magnético séptuple. En el centro de este microcosmos, en el centro de este sistema, vemos entonces lo que la escuela espiritual denomina como la chispa de espíritu, la rosa, que al coincidir con el corazón físico de esta personalidad, por eso se habla entonces de la rosa del corazón, y es el único remanente o contacto con el mundo divino original, es lo único que nos queda, digamos, en esta personalidad es lo único realmente, es ese punto de contacto con lo divino. Y es este sistema microcósmico, todo este sistema microcósmico el que tras cada nueva encarnación acoge a una nueva personalidad. Y esta personalidad egocéntrica es la que debe dejar de buscar en el exterior y volverse hacia la fuerza y la luz que residen en su interior, aquí, en su rosa o chispa de espíritu, y escuchar así la voz que le llama para hacerle recordar que en su interior yacen latentes las posibilidades de manifestar de nuevo el ser divino original. Y es esta conciencia egocéntrica y fragmentada
la que nos lleva a que separemos esta naturaleza en una parte visible y en otra no visible, como dos esferas de vida separadas. La esfera terrestre visible, en donde se expresa nuestra personalidad, y una parte no visible. Son dos mitades de una misma realidad, pero con diferentes rangos de vibración. Veamos ahora el proceso de la reencarnación y del nacimiento de una nueva personalidad, proceso que debe repetirse hasta cuando esa chispa de espíritu madure por las experiencias y pueda, con la colaboración de la personalidad como instrumento realizador, despertar y ponerse en movimiento, o dicho de otra manera, hasta cuando la rosa florezca y despierte el anhelo de salvación. Mientras esto no ocurra, seguiremos experimentando la rueda del samsara, el ciclo del nacer, crecer y morir. Así que miremos lo que ocurre al momento del nacimiento de una nueva personalidad. El primer cuerpo en manifestarse es el cuerpo físico. Recordemos los 4 cuerpos que componen esa personalidad, ¿no? El cuerpo físico, seleccionado como de color azul, el cuerpo etérico, el color verde, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Entonces, tras cada nacimiento se manifiesta en primera instancia ese cuerpo físico. El segundo cuerpo en manifestarse es el cuerpo etérico o cuerpo vital, lo cual ocurre alrededor de los 7 u 8 años. En este transcurso se ha dependido del sistema vital de los padres o de las personas que son más cercanas a ese nuevo ser. Luego se manifiesta, aquí está luego se manifiesta el cuerpo astral, y esto ocurre alrededor de los 14 o 15 años. Esto explica por qué vemos que durante estos años afloran una cantidad de emociones y sentimientos nuevos a los que nos cuesta un poquito adaptarnos y aprender a manejar, ¿no? Es por esa efusión de nuevas emociones, sentimientos, en fin. Y el último cuerpo en manifestarse, lo cual ocurre hacia los 28 años, es el cuerpo mental. Como dijimos, es aún incipiente y está en formación. O sea que más o menos hacia esta edad es que hay un cierto grado de madurez de esa personalidad. En resumen, este es el instrumento maravilloso con el que contamos para llevar a cabo el proceso de la transformación y la transfiguración al que nos invita la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea, una vez que, como dijimos, la rosa haya despertado y florecido para guiarnos en dicho proceso. Así que llega el momento en el que, debido al desequilibrio en el proceso metabólico, sobreviene la muerte. Aquí se van disgregando, se van disolviendo los diferentes cuerpos. Entonces, vemos que en el momento en que sobreviene la muerte, la forma humana se descompone, quedando en la esfera terrestre. Estas son las dos, esta es la parte visible o esfera terrestre y esta es la parte no visible. Quedando de este lado el cuerpo físico y el alma mortal, o lo que llamamos el alma sangre, junto con algunos aspectos inferiores del cuerpo vital. Y cuando hablamos inferiores no lo hacemos de manera peyorativa, sino por su vibración, ¿no? Así que el cuerpo astral, el cuerpo mental y algunos aspectos
superiores de ese cuerpo vital pasan a esta segunda mitad, pasan a la parte no visible se dirigen hacia una región de paso. Allí, después de cierto tiempo, el cuerpo astral y el cuerpo el cuerpo vital, no el cuerpo vital, los aspectos superiores de ese cuerpo vital igualmente se disgregan. Por último, el último cuerpo en disolverse es el cuerpo mental. Así que en el microcosmos quedan entonces solamente el remanente de lo divino, que llamamos chispa de espíritu, al igual que la forma consciente denominada cera oral olípica. Recordemos que es en donde se registra ese karma o se registran esas experiencias. Entonces, esto cuando ya ha perdido estos cuerpos de esa personalidad, llamamos un microcosmos vaciado. Cuando este microcosmos entonces ha sido vaciado, debe nuevamente encarnar y acoger una nueva personalidad en su campo de manifestación, comenzando así una nueva inmersión en la materia hasta que llegue el momento de morir, ¿no? En donde igual quedan aquí el cuerpo físico y algunos aspectos de ese, como dijimos, de ese cuerpo etérico y se disgregan acá, ¿no? Pasando acá al otro lado, a la esfera no visible, los otros dos cuerpos y igualmente se van disolviendo en su momento, quedando nuevamente entonces este microcosmos vaciado para estar nuevamente en función de esa rueda de samsara, nacer, crecer, morir, nuevamente nacer, crecer y morir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa chispa despierte, hasta cuando la rosa florezca, como dijimos anteriormente. Así que hasta este momento, hasta aquí podemos recapitular sobre algunos puntos. Usted y yo como personalidad, como María, como David, como José, como personalidades, vivimos solamente una vez. Después de la muerte y luego de un periodo más o menos largo, la llama que inflama la vida se va extinguiendo de manera gradual. Así que de nuestra personalidad material no queda absolutamente nada. Tampoco queda nada de nuestra alma mortal. Esto nos lleva a comprender que es en esta vida en donde se debe decidir acerca de si se vive o de si se muere. Si usted no lleva a cabo su tarea en esta vida, una nueva personalidad tendrá entonces que hacerlo. Puede que sea la personalidad que el microcosmos acoge en la próxima rueda de las encarnaciones, o puede que le tome muchas más vueltas en caso de que necesitemos, de que ese microcosmos necesite un poco más de experiencias. Buda decía que el camino no está en el cielo, sino en nuestro corazón, lo que quiere decir que no es algo externo, no es algo al exterior que debamos buscar, sino que el trabajo debe ocurrir en nuestro interior, por lo que la llamada de la fraternidad resuena para que escuchen a su voz interior, para que dirijan su mirada hoy mismo hacia la fuerza nuclear divina de la rosa del corazón, en donde resuena la llamada desde tiempos inmemoriales para que como el hijo pródigo decidan regresar a casa, a la unidad, a la integración con ese todo. Nuestra tarea es el renacimiento del alma y restablecer así la unión entre la estructura corporal
y el espíritu. Es liberar al otro en nosotros mediante el proceso de la transfiguración, lo cual le desatará de la rueda de la vida y de la muerte. El ser inmortal será liberado entonces de la necesidad de este ciclo de reencarnaciones. Jan van Reichenborg, uno de los fundadores de la Escuela de la Rosa Cruz Áurea, dice en su interpretación de la gnosis china, abro comillas, lo que los místicos llaman ascensión no solo es la entrada en el mundo del espíritu planetario como ser humano absolutamente nuevo, sino también el no ser de este mundo. Es la ruptura con el mundo terrestre. Dicho de otra manera, es pertenecer al mundo del estado de vida original y divino. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra presentación y de nuevo les reiteramos la invitación a que nos acompañen durante nuestras dos siguientes presentaciones. Septiembre 11, Entendiendo el Karma y la Curación Espiritual, y septiembre 18, el despertar a una vibración más elevada. Muchísimas gracias.